Saludos, señores, aquí en Sobre los Hechos, como cada fin de semana por este canal N Televisión. Bueno, y este fin de semana se inicia con un recordatorio de la primera invasión, formal primera invasión, porque antes segunda invasión. Porque la primera formalmente fue en 1916, pero hubo antes de eso muchísimas entradas de los militares norteamericanos aquí cuando era la guerra de las montoneras, Jiménez, también Horacio Vázquez, Federico Velázquez, Desiderio Arias. En esa época de 1914, 1912, hubo muchísima participación de soldados norteamericanos aquí en República Dominicana, pero luego ya formalmente de tantos líos que armaban aquí los gobiernos, pues los norteamericanos entraron, invadieron formalmente en el 16 y luego dejaron a Trujillo instalado por 30 y tantos años. Todo degeneró de nuevo en guerra civil, como era antes de Trujillo y antes de la invasión. Y entonces, pues vino la segunda invasión en 1965, que es lo que se recuerda a la fecha, ¿no? Ya la gente no habla casi de la guerra de abril. La gente que hace historia no brega eso, sino que se quedan en el 28. El 24 de abril se inició la guerra civil y luego 4 días después viene la invasión. Bueno, pues como aquí todavía quedan muchos anti-norteamericanos, pues sencillamente recuerdan eso. Y yo quiero, Douglas, yo te envié un video, porque ciertamente ninguna invasión es buena para ningún país libre y democrático. Y mucha gente alaba la invasión, otros la critican. Yo soy de los que la critican y cualquier tipo de invasión, cualquier tipo de invasión, aunque sea para organizar un país, que este país necesitaba organización. Entonces, pero miren cómo trataban, y me avisa cuando tenga el video, cómo trataban los invasores norteamericanos a los ciudadanos, que este video casi no sale, porque evidentemente la guerra la ganaron los conservadores. Al ganarla a los conservadores y llegar a los norteamericanos, pues dejaron un gobierno afín a ellos, y no va a permitir ese tipo de video en la televisión ni como medio de propaganda, sino que se critica la invasión del 65, pero no se pasa de ahí. Cuando me tengan el video listo me avisan. Bueno, miren ahí, quiero que vean eso, Héctor. Mira, esos son los soldados norteamericanos poniendo a los dominicanos a limpiar las calles, dándole golpes, dándole patadas. Eso no había salido a la luz pública. Lo encontré en un Twitter de Roberto Rodríguez Marchena, que subió eso hoy. Mira, ese era el accionar de los norteamericanos en el 65 y probablemente también en el 16, obligando a la gente, humillando a los dominicanos. Y bueno, esto era un país de montonera todavía en el 65, aunque ustedes no lo crean. En el 65 habíamos salido de la dictadura de Trujillo, pero todavía quedaba mucho de montonera, y como resultado de la guerra civil, pues los norteamericanos, por temor a que aquí se armara una nueva Cuba, porque de hecho los comunistas tenían control, básicamente, tenían más gente que la gente de Camaño, y si se definía, digo yo, la guerra a favor de los constitucionalistas, al final no era Camaño que iba a gobernar nada, no era Camaño, porque los revolucionarios tenían más gente que Camaño. Y por la experiencia y lo que uno ve, ellos iban a tomar el poder. No era Camaño que iba a gobernar. Si la guerra se definía por los revolucionarios, eran ellos que iban a salir de Camaño, porque tenían una estrategia, tenían ideología, tenían partidos. Camaño no tenía partido. La mayoría de la gente constitucionalista de Camaño había muerto. Incluso los hombres rana, Rafael Tomás Fernández Domingo, verdaderamente patriota, igual que todos. Pero al final Camaño, el militar formado en la época de Trujillo, no iba a poder con gente ya
del 14 de junio, del MPD, de todos los grupos revolucionarios, que incluso gente que se había entrenado en Cuba y en China y estaban armados y eran dueños de los comandos. Camaño era la figura porque lo asumió, pero no es verdad que iban a dejar a gobernar a Camaño. Entonces los americanos, sencillamente los norteamericanos, entraron en pánico, invadieron el país, pero miren ahí cómo ellos trataban a la gente, para que vean que ninguna invasión se puede justificar. Bien, continuamos aquí, señores. Miren, hoy también hubo audiencia del caso Medusa y 4 imputados más decidieron negociar con el Ministerio Público. Los abogados de esta gente decían, pero oye, que eso es ilegal, que porque están perdiendo el trabajo los abogados, que el Ministerio Público está cometiendo irregularidades, está obligando a los imputados a negociar. No, pero si un tipo sabe que va a caer preso y le van a quitar todo y como quiera va a caer preso, pues negocia. Pues 4 más se sumaron al festival de cantantes que se suman al Ministerio Público, y los abogados todos han estado criticando porque perdieron el trabajo. Cada grupo de abogados de esos imputados perdieron el trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Que parece ser, yo no puedo estar acusando a nadie, pero parece ser que en el caso Medusa hubo mucha gente que hizo cosas. Probablemente el procurador Jean Alain no va a admitir nada de eso, porque él no puede hacerlo por muchas razones, como no puede hacerlo o los cabecillas de cada caso. Y yo les recuerdo que hay gente aquí que en este país, desde hace mucho, no ahora, que han sido imputados de casos de corrupción y no lo admiten. Muchos han muerto. Tú recuerdas, murió uno del caso de Bahía de las Águilas, un empresario de Pedernales, murió en la cárcel. Él nunca quiso devolver el título. La mayoría devolvió los títulos porque los títulos no eran falsos. Lo que era falso era el procedimiento de entrega de tierra playera como tierra agraria. Que eso pasó también en Chabón y pasó en Higüey en la época antigua, pero nadie lo sabía cómo era el truco. Todo eso, esa fila de hoteles que ustedes ven en Bávaro y en Higüey, eso fue repartido como tierra agrícola. ¿Y qué hicieron? Porque eso era una práctica vieja. La vendieron. Ahora quisieron hacer lo mismo con Pedernales y los agarraron porque ya había una experiencia, pero estaba callada. Y entonces aquí hay gente que no va a admitir esto nunca, porque sería como imputar a otro de más alto rango, y ya los cabecillas nunca admiten nada, son los subsidiarios. Entonces esos 4 admitieron y van a negociar con el Ministerio Público, lo que implica que de 22 ya hay como 19 o 20 que han admitido, porque negociar con el Ministerio Público y devolver los bienes es admitir que usted cometió un delito. Entonces están dejando a Jean Alain solo. Alguien debe ir a salvar a Jean Alain. Alguien debe ayudarlo. Alguien debe ayudarlo. Miren, los partidos políticos no están en campaña, pero todos tienen grandes vallas diciendo, inscríbete, estamos creciendo. No dicen votar por mí, pero tienen la cara de cada líder, de cada candidato, diciendo inscríbete. Bueno, ¿y eso qué es? Y finalmente, para terminar esta tanda de comentarios, el programa de proyectos especiales de la presidencia ha entrado en un punto caliente, porque yo decía el otro día que ese programa fue creado por el presidente Danilo Medina con Domingo Contreras para desarrollar proyectos principalmente de basureros, de los vertederos que no son más que basureros. Y trabajaron con 2 o 3 basureros, los otros siguen a la orilla de cada carretera. Hubo un problema con Nene Cabrera. Han dado unas cifras de gastos de 6.000 millones, ahora se habla de 4.000 millones. Entonces eso hay a Robertico Salcedo, que
que se maneje bien para que luego no le hagan una campaña de descrédito, que aquí se hace mucho eso, por muchas razones. Pero que se cuide, porque cuando son esos proyectos que no tienen control, que sale el dinero de la presidencia, hay que justificar bien el gasto. De lo contrario, hay gente acechando para todo. Hay gente que entra a las páginas de contrataciones públicas, de nómina, de publicidad, de todo, para averiguar qué usted está haciendo para acabarlo. Porque las redes tienen algo bueno, que es la noticia al instante, pero tienen algo malo, que también manipulan todo. Y luego de que a usted le dan esa campaña, luego para resarcirse es un lío. Miren, vamos a conversar con don Héctor Guzmán, amigo mío, amigo de este canal, parte de este canal, un dirigente político importante, un hombre bueno, un hombre serio. Yo lo conozco hace mucho, desde que no teníamos canas. Ahora tenemos canas los dos. Y hablar un poco de política y de lo que pasa en el país. Don Héctor. Saludos, Marino, oyéndote hablar de un tema interesante. Sí, vamos a comenzar, don Héctor, por esto de las campañas de crecimiento, que para mí son una campaña electoral soterrada. La Junta no puede hacer nada con eso. Lo que pasa que, saludo a los amigos televidentes también del programa, antes de comenzar el tema. Lo que pasa es, mira, que el orden hay que imponerlo desde un principio. Aquí se comenzó con una serie de actividades que la ley electoral y el reglamento que ha establecido la Junta para el periodo que le llaman previo a la pre-campaña. Oye bien, porque la Junta hizo un reglamento que los partidos aprobamos para regular el periodo previo a la pre-campaña, que es en el que estamos. Pero en octubre del año pasado se hizo. Fíjate bien. Entonces, ¿qué pasa? O sea, en octubre del 21 se hizo. ¿Qué pasa? Que entonces los partidos comenzaron con eso que tú dices, bueno, haciendo actos donde prácticamente eran actos de proselitismo, haciendo, por ejemplo, propaganda, como tú ves la figura del presidente de un partido llamando a inscríbete. En el caso del PRD tuvimos que meternos en la onda y ponerle sumas. Si no se quedan afuera. Porque si no vamos a decir, pero bueno, si esto lo están haciendo, lo están haciendo. Yo quiero decirte que inclusive algunos compañeros del partido me llaman de algunos pueblos y me dicen, Héctor, pero tú que conoces mucho la ley electoral, la ley de partido, mira a ver si esto que yo tengo se puede o no se puede. Y yo le digo, ¿y qué están poniendo los otros allá? Y me dicen, no, aquí están poniendo abiertamente fulano alcalde, fulano diputado. Yo puedo ponerlo igual, porque tampoco, ¿verdad? Porque no, si los otros no lo controlan. Y me dicen, ¿y cómo así? Tú lo pones, si te lo quitan a ti, hay que quitarle a los otros. ¿Por qué? Porque el reglamento que fue aprobado, la Junta fue flexible. Y al ser flexible, los partidos han ido tomando, vamos a decir, medidas y acciones que son puramente de campaña, como tú lo dices. Y yo lo reconozco que es así, porque en eso la Junta falló en siendo estricta. Porque mira qué pasa. Cuando discutimos la ley electoral y la ley de partido, los políticos que duramos 14 años en el último proceso de discusión, establecimos que este país estaba cansado de campaña permanente y que por tanto había que regular los tiempos de campaña. El periodo previo a la precampaña, eso no existe en la ley, pero se ha hecho un reglamento. ¿Y qué acordamos los partidos? Que tuviéramos un periodo de precampaña y un periodo de campaña, que durante el otro tiempo tú no podías hacer nada. ¿Qué dicen las leyes? Que a partir del primer domingo de julio, del año antes de las elecciones, tú tienes un periodo de precampaña que concluye en octubre cuando tú escoges los candidatos. Perfecto. Ahora, durante el tiempo antes de ese primer domingo de julio, no debía de haber ningún tipo de campaña. No debía de haber ningún tipo de promoción. Porque los partidos acordamos que este país estaba harto de campaña todos los días, todos los años, y entonces había que tener periodo específico de la campaña. Y hablamos un periodo de precampaña y un periodo de campaña, que eso había que respetarlo. Pero se le comenzó a buscar la vuelta, que ahora viene el periodo previo a la precampaña, a regular, y realmente estamos en campaña. Mire este año ya 2023. Bueno, ya este año 2023, como tú has dicho y tú has dicho, hay los llamados plazos. ¿Qué sucede con plazos fundamentales? Hay un plazo que tiene que ver con la reserva de candidaturas,
que cuando tú hablas de reserva de candidatura, esa reserva de candidatura hay que hacer un 20% de reserva de las candidaturas, de todas las candidaturas en el país, pero esas reservas son o para un dirigente del partido que tú quieras llevar como candidato o para las alianzas políticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa reserva de candidatura tú tienes que entregar a la Junta, hacerla pública, decidirla el día 2 de junio, es decir, del mes 6. Ya mayo, junio. Estamos en mayo, ya en esta semana que viene estamos en mayo. Una semana. Estamos en mayo, entonces, ¿qué sucede? Que en mayo tú tienes que definir eso. Anda, porque... ¿Y qué tú estás definiendo? Las alianzas políticas. Las alianzas políticas aquí se van a definir en mayo, para que estemos claros, por la ley. Pero ahora, antes Ahora en mayo se van a decidir. Pero no hay tiempo, Héctor. Sí, en un mes tú decides, porque tú tienes el mes entero de mayo para yo ponerme de acuerdo contigo. ¿Cuál es el senador? Mayo entra la semana que viene. La semana que viene entra mayo. Tenemos el mes de mayo entero para ponernos de acuerdo los partidos. Tú, ¿qué? Yo te apoyo tu senador, tú me apoyas el mío, allí, aquí. Todo es un 20% de la reserva, porque cuando tú reservas candidatura, por ejemplo, si yo reservo, vamos a poner la alcaldía de San Cristóbal, para ti yo tengo que reservarla. Ahora tú la eliges. Tú eliges el alcalde. Es un previo acuerdo. Previo porque tú no puedes. Bueno, hay gente que la deja vacía a ver qué pasa. Pero tú no la puedes dejar vacía así por así. Tienes que tener conversación con alguien. Porque si después tú tienes que elegir, ¿qué tú vas a hacer? Por un dirigente tuyo. No, va a poner a quien sea. Pero que además nada más es un 20%. No es toda que tú la puedes reservar. Porque las convenciones vienen luego. Por eso. Entonces, la reserva se estableció como una medida preventiva para evitar lo que pasaba antes, que cuando a un dirigente político lo elegían en un cargo, después lo desmontaban. Después se lo despojaban de la candidatura. Entonces, para evitar eso, ¿qué quiere decir? Tenemos ahora en mayo definir el tema de la reserva y con ello las alianzas. Y a partir del primer domingo de julio hasta octubre tendremos pre-campaña. Ahí sí. De julio. De julio. Déjalo ahí. Sí. Vamos a seguir conversando con Héctor luego de la pausa.